El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, y también vamos a emitir por La Palabra Transmedia de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Hoy tenemos una muy buena noticia y es el lanzamiento de este libro Detrás de la Luna de Alejandro José López, mi compañero de muchos años en la Escuela de Estudios Literarios, escritor, guionista, un hombre que ha trabajado mucho la crónica, que pasó por el periódico La Palabra en una época. Él recuerda muy bien a Humberto Valverde, claro, que fue nuestro gran amigo y que en estos días se le hacen muchos homenajes a Humberto. Pero vamos a hablar con Alejandro aquí en nuestro programa sobre su libro. En primer lugar, pues agradecerte que estés aquí, Alejandro, y preguntarte cómo empezó este proyecto, que yo he tenido la fortuna de ir leyendo los cuentos a medida que los iba sacando. Los he vuelto a releer. Bueno, ya están súper corregidos, ajustados. Mucha cosa que no estaba en las primeras versiones ya están aquí. Es muy interesante ver cómo evolucionan los textos cuando uno tiene la oportunidad de hablar con el escritor y de compartir. Entonces, contémosle a nuestros oyentes cómo empezó este proyecto Detrás de la Luna. Darío, en primer lugar, permíteme expresarte mi agradecimiento, no solo por esta invitación, sino por el acompañamiento. Este es un libro de cuentos cuyo proceso se ha tomado 4 años de trabajo, y dentro de los amigos cercanos que me han acompañado allí a leerlos, a hacerme ese primer feedback que es tan importante para uno, pues has estado tú con una enorme generosidad y cariño, y quiero empezar esta respuesta expresándote mi agradecimiento por ese cariño y esa acogida. Este es un libro de cuentos que se propone pensar la historia de Cali en el siglo XX. Ahí, por fortuna y gracias muy especialmente al gran trabajo del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, un registro de archivos extraordinario, la Academia de Historia, pero también incluso el Conservatorio de Cali. Realmente los archivos están, y la historia de esta ciudad sí ha sido extraordinariamente documentada. Pero creo que en literatura nos hace falta todavía volver los ojos hacia esa historia nuestra que hay en la memoria, que deba ser rescatado, problematizado, iluminado, recordado. Y ahí arranca la propuesta de esto, para no hacerlo solamente desde el registro histórico, sino pensando en otras perspectivas, en este caso, la perspectiva que da la literatura fantástica. Hablando de la perspectiva de la literatura fantástica, que es un elemento nuevo, y creo que tú continúas algo que ya ha empezado a darse en algunos autores nuestros, porque es una forma de leer y de interpretar desde la ficción nuestras historias, nuestras realidades y lo fantástico. ¿Cómo ha sido tu recorrido? Es muy interesante en cada cuento cómo utilizas el elemento fantástico para resolver asuntos centrales de la trama de cada uno de los cuentos, que ahorita hablaremos de cada uno de ellos con más detalle. Pero cuéntanos un poco esta elección y cómo te has metido en este elemento que a mí me parece clave, porque es una forma de poder interpretar nuestra ciudad. Como tú lo dices, una ciudad que tiene tanta cosa para poder ser objeto de la ficción, de cuentos, de películas, de novelas, de teatro. Y hay gente que está comenzando a hacer cosas en esa dirección. Sí, Darío, tal cual. Yo creo que, la literatura fantástica se remonta a finales del siglo XVIII y hay una tradición extraordinaria que atraviesa todo el siglo XIX. Pero en el siglo XX, curiosamente, quienes renuevan la manera de pensarse lo fantástico son especialmente los latinoamericanos. Y arranca con Kafka, por supuesto.
Pero luego quienes le dan una vuelta de tuerca a lo fantástico son, por supuesto, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y eso va a abrir un espectro extraordinario. Especialmente en el cono sur, los argentinos, los uruguayos y también en México ha habido un gran desarrollo de la literatura fantástica. Curiosamente, los andinos, mucho menos. Aquí ha habido, por supuesto, realismo mágico, pero qué decir del mago de magos llamado García Márquez. Pero donde más ha habido desarrollo de la literatura fantástica propiamente dicha, el trabajo, por ejemplo, de Carlos Fuentes o de Elena Garro, por ejemplo, en ese libro precioso que es La Semana de Colores, abre un espectro nuevo. Y en el cono sur, pues bueno, está Felisberto Hernández, en Uruguay extraordinario, el maestro Borges y Cortázar. Entonces yo he querido estudiar esa manera como ellos utilizan lo fantástico para mirar su realidad inmediata y nutrirme de allí. Es un abrevadero precioso. De alguna manera, escribir significa dialogar con una tradición, y eso es lo que he querido hacer en este libro, Darío. Leo, yo te conozco desde joven y sé que llegaste muy jovencito a Cali. Tuve la fortuna de conocer a tu padre, que fue un profesor de literatura. Creo que también fue tu profesor de literatura. Él te admiraba mucho. Pero esto lo pregunto es porque llegas a Cali y yo creo que ya buena parte de tu vida ha sido en Cali, a pesar de que tú eres tulueño. En Cali, lo que me llama la atención es que ya tú estás instalado en Cali, en el universo, dijéramos, de imaginarios, de historia social, cultural de la ciudad. La has vivido, la has disfrutado. Por tanto, pues, muy de celebrar que ya hagas un intento ya tan serio como la de hacer ficción con las historias de la ciudad. Pero mi pregunta es, estos asuntos escogidos, ¿cómo llegas a él? Por ejemplo, el movimiento estudiantil del 71, la Fundación de Bellas Artes por don Antonio María Valencia, otro tema como el de la explosión del 7 de agosto. Cuando sucede, tengo 2 años y toda la vida soñé con una explosión. Después me vine a dar cuenta, en un ejercicio de regresión de memoria, que era eso, de niño. Que tomas, uno escoge esos hechos históricos, esos acontecimientos que tienen alguna significación dentro del complejo fluir del acontecer de una ciudad. Sí, Darío, tú lo has dicho, yo soy de Tuluá, llego aquí a los 17 años a la Universidad del Valle, que es mi casa, donde se me abre un universo nuevo. Bueno, ya van 40 años viviendo en Cali. Esta es mi ciudad, una ciudad por la que profeso un amor infinito, una ciudad que quiero en el alma entrañablemente. Aquí me he enamorado. Aquí han nacido mis hijos, aquí he vivido, he disfrutado, he llorado los desencuentros amorosos, me he formado como escritor, como académico. Y yo sentía una deuda con Cali, siento una deuda con Cali. Y este libro arranca precisamente en ese deseo de expresarle a esta ciudad ese inmenso cariño que tengo por ella. Creo que todos los grandes escritores y escritoras, cineastas, siempre expresan ese cariño por su ciudad. Yo recuerdo propuestas como por ejemplo la de Woody Allen, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola con Nueva York. Bueno, Argentina y muy especialmente Buenos Aires está en el corazón de maestros como Borges y Cortázar. México pues es el gran tema de Carlos Fuentes, de Octavio Paz. Entonces yo siento que esta es una ciudad que todavía reclama ser expresada en la literatura, y ese es el primer impulso que me lleva a este libro, Darío, a expresar ese cariño. Y ya luego viene entonces la revisión de los grandes hechos, de los grandes personajes, porque este libro es un libro muy pequeño, es un libro de 6 relatos, pero es un libro que tiene 4 años de trabajo, de investigación muy detallada, muy documentada, y entonces ahí me voy encontrando cosas. Por ejemplo, los hechos del 26 de febrero del 71, cuando la famosa muerte de Jalisco, están registrados en algunas obras literarias muy importantes. El atravesado de Andrés Caicedo, Gabriela Castellanos tiene su novela sobre la muerte de Jalisco también. Gustavo Ordiazábal escribió El Titiritero, está también allí. O sea, hay unos registros previos y hay registros también claves, por ejemplo, de carácter académico. El trabajo del profesor Luis Aurelio Ordóñez, por ejemplo, es muy importante. El día que mataron a Jalisco y todo estuvo a punto de estallar. Katia tiene un documental extraordinario sobre la revolución de los estudiantes. Es decir, hay todo un registro, pero yo creo que todavía nos falta mucho más ayudarle al lector común y corriente de la ciudad, a los lectores, a las lectoras, a familiarizarse con esa memoria, porque yo creo que hay muchas cosas que han quedado en el olvido y necesitan ser ventiladas. Hay que orear los conflictos para que no se fermenten y se pudran. Yo creo que es clave porque, por ejemplo, la actual generación de estudiantes de la Universidad del Valle ya no tienen comprensión ni conciencia de qué es lo que se celebra el 26 de febrero de 1971. Nosotros hemos hecho en el periódico varios especiales. El último lo hicimos con entrevistas a viejos dirigentes del movimiento estudiantil del 71. Y no hay mucha conciencia, por tanto eso que tú estás haciendo con el libro es llamar precisamente a ello.
Y bueno, me dio mucho gusto ver una serie de nombres y de cosas de los personajes, Morisaque, Juan la Vietnamita, Arcadio Guzmán. En general a todos los conocí, a Vivas, claro, que vive en España. Es decir, tú en el proceso de investigación tuviste también diálogos con estos personajes, Carlos Jiménez, por ejemplo. Con algunos se ha podido hacer. Ese cuento que trata sobre el 26 de febrero del 71 se llama La Otra Batalla, que es el primer cuento que abre el libro. Sí hubo posibilidad de hablar con muchas personas, pero también hubo un gran trabajo de archivo, porque por fortuna, como ya decía, hay una gran documentación, pero es increíblemente enorme. Incluso tuve acceso a algunos elementos de actas de la Federación de Estudiantes, la FEUP, el registro que se hizo, por ejemplo, en medios de comunicación en aquel entonces, del País, del Espectador, del Tiempo, porque lo que ocurrió aquí, ese fue el primer gran estallido social de Cali. Y desató el movimiento estudiantil colombiano. Claro, de hecho incluso había unos encuentros nacionales de estudiantes en la Universidad del Valle que convocaban a la de Antioquia, a la nacional. El movimiento estudiantil y su gran fortaleza arranca en Cali. Esta es una ciudad que ha sido muy combativa y una ciudad que ha sido donde la protesta social ha encarnado con mucha fuerza. Y me parece clave que se retome esa memoria, que se mire, que se den elementos desde la literatura para hacer nuevas interpretaciones, en fin. Y hay algo que me preocupa. Por ejemplo, fíjate que en el segundo cuento que se llama La camisa de Fique, que es un cuento sobre la explosión del 7 de agosto del 56, me sorprendió mucho que, aunque hay registros historiográficos, cuando estaba haciendo la investigación fui al sitio y lo que hay allí es una cruz de cemento al lado del antiguo ferrocarril, en esa fosa común, y poco más. Y mucha gente de hoy, la juventud, por ejemplo, caleña, se les cuenta lo del 56, pero la gente no se entera muy bien de lo que ocurrió. Es increíble que en la memoria de esta ciudad, un hecho tan fundamental, de hecho está considerado todavía hoy el desastre más grande por causas no naturales en América Latina. Aquí hubo casi 4.000 muertos, y digo casi porque nunca se pudieron establecer las cifras exactas. La manera de contarlas es tenebrosa. Fosa común, pues, que claro, es la que está ahí. Es tenebroso. Echaron todos los muertos en contarla. El cementerio central. ¿Sí? Y Darío, la única manera de medio calcular cuántas personas murieron fue contar los cráneos, porque que estallen 42 toneladas de dinamita en un barrio densamente poblado es una tragedia inmensa. Y sin embargo, hoy la ciudad ni siquiera tiene un monumento para hacer un homenaje a todas estas víctimas. Creo que hay una tarea por hacer. De los 7 camiones llenos de dinamita que de Buenaventura iban para unas obras públicas en Bogotá. Llegó a Cali y la tragedia fue en Cali, pero hubiera podido el mismo descuido que se dio en Cali, hubiera pasado en cualquiera de las poblaciones donde esos camiones tuvieran que parar a descansar para que los choferes durmieran y los soldados. Pero hay una cosa que me interesa mucho preguntarte. Gonzalo España habló de las novelas de las guerras civiles en Colombia, más de 27 novelas. Eso es maravilloso, que dieron cuenta de las 10 grandes guerras civiles, además de los conflictos menores que hubo en el siglo XIX en Colombia, que es, a mi manera de ver, es clave para entendernos hoy esas guerras y ese siglo XIX tan convulso, tan complicado que tuvo Colombia. Mi pregunta va al hecho de que los escritores necesitan, como lo has demostrado tú, para escribir, ir a archivos, a memorias, necesitan para poder hacer ficción tener mucho rigor, porque en la ficción hay dos cosas, es lo que fue, cómo fue, y lo que en ese contexto pudo haber sido. Yo creo que tú manejas muy bien ese pudo haber sido en el caso de estos 6 cuentos que tienes sobre estos hechos históricos de Cali. Sí, aquí ha habido un esfuerzo muy grande porque todos los hechos que se cuentan estén claramente documentados, las cifras, lo que se registró en los archivos, en los periódicos, en las actas. Es decir, aquí ha habido un trabajo muy raro, porque normalmente la crónica es un tipo de investigación periodística de carácter realista, donde justamente es esa constatabilidad de los hechos, de los personajes, lo que le da el peso y el rigor. Pero por otra parte hay una mezcla que es casi un oxímoron, una contradicción, que es la apelación al recurso de la literatura fantástica, donde lo sobrenatural hace su irrupción, donde la imaginación campea. Entonces aquí hay una especie de género oxímoron que es hacer crónicas fantásticas. Ahora, ¿qué he tratado de hacer, Darío? En aquello que tiene que ver con la vida social, con los hechos públicamente conocidos, hay un trabajo quisquilloso y minucioso de documentación donde toda esa información está efectivamente comprobable. Y por otra parte, en el espectro de la vida privada de los personajes, ahí donde no hay ninguna posibilidad. Ahí es lo que pudo haber sido. Exactamente. Pero que está rigurosamente anclado en la realidad. Y en el espectro de la vida privada aparecen entonces ya fenómenos imaginativos y ahí hace irrupción lo sobrenatural que viene de la literatura fantástica como una manera de proponer alternativas de interpretación a los hechos, Darío.
Bueno, eso comprueba algo que yo he hecho durante muchos años porque me he ocupado mucho de la novela histórica, no solamente en Colombia, sino en América Latina, bueno, y en algunos otros ejemplos en otras esferas, por ejemplo en la literatura brasileña, la norteamericana, hay cosas muy interesantes, y por no decir en otras literaturas. Ahora que estoy leyendo literatura africana, volvemos a lo mismo, para no pues hablar de la europea, donde hay ejemplos maravillosos, y es la relación que está claramente establecida en tu libro, y es los dramas históricos realmente se pueden traducir en los personajes, en sus dramas íntimos, porque por ejemplo el 71 se vive como un drama profundamente íntimo en esa historia de amor que te sirve para sacar y llevar la trama de los acontecimientos del 71. Me acuerdo de una película de Marcello Mastroianni, Un día muy especial, con Sofía Loren. Está sucediendo la vaina del fascismo afuera, pero el drama no sale del apartamento donde están ellos. O una que se hizo sobre el Bogotazo. Jaime Osorio. Claro, sí, que también todo sucede en un apartamento, ellos se asoman, todo está pasando afuera, pero el drama es adentro. Confesión a Laura. Confesión a Laura, sí. Estás como en esa línea que es maravillosa, porque es realmente lo que puede hacer un escritor, poder investigando muy bien todo esto. Ha sido una línea de trabajo cuando entro al análisis de las grandes novelas históricas en nuestro país y en el continente en general. Y yo pienso que eso lo logras muy bien aquí, es decir, uno, por ejemplo, la vida de Antonio María Valencia, que ahora hablamos más en detalle, da para ver qué pasaba en la Cali de la época, en la Colombia de la época, lo que era la formación en Europa, en los Estados Unidos, de ahí como un rastreo del medio, ¿no? Del campo cultural, artístico que se estaba creando en Colombia. Entonces, ahora, pero lo traduces en el personaje, en su drama, en su creación. Creo que eso es un logro extraordinario. Sí, Darío, la apuesta y el trabajo remite a tratar de, como decía ya hace un momento, documentar muy bien las cosas. Por fortuna hay de dónde echar mano. Y también hay una cosa que me parece clave, Darío, y es indagar el trauma. Porque esta es una ciudad que ha sido muy golpeada, esta es una ciudad que ha vivido grandes tragedias y ese trauma todavía nos habita y todavía nos configura como sujetos. Entonces me parece que regresar al trauma y tratar de mirar dinámicas posibles para tramitarlo de otras formas que no sea apelando nuevamente a la violencia es también una de las apuestas que están en este libro. O sea, si tú ves lo que ocurre con lo del 71, la muerte de Jalisco, y hubo muchos más muertos ese día en Cali, lo que ocurre por ejemplo con la explosión del 7 de agosto y ese muchacho que sale a buscar a su padre que fue víctima de esa explosión, o sea, cuyo encuentro es imposible en el territorio. Pero la solución por la literatura fantástica es extraordinaria, no la vamos a contar a nuestros oyentes porque tienen que buscar el libro para ver cómo Alejandro trata de manera brillantísima, muy creativa, esa inmersión ya en el mundo fantástico, parece clave. Cuando haces mención al maestro Antonio María Valencia, es una maravilla. Y curiosamente, aunque hay personas que siguen haciendo un gran homenaje a ese tremendo músico, es que Antonio María Valencia era un genio musical en términos reales. Eso está documentadísimo. Era un pianista irrepetible, un gran compositor y un gran maestro de música que tuvo también muchos líos aquí, muchos problemas, pero que se devolvió de París cuando era un gran concertista requerido en los grandes escenarios. Se devolvió a la ciudad de Cali a hacer una labor, a continuar lo que su padre había iniciado, que era una escuela de música que acabaría convirtiéndose en el conservatorio. Entonces me parece muy importante rendir homenaje también a esas figuras que han hecho una apuesta por esta ciudad. Cuando Antonio María Valencia era niño no había quien le enseñara música. Papá bregando a ver cuál era el maestro que seguía. ¿Dónde le conseguían un maestro? Cali en ese momento era prácticamente un desierto y entonces en un desierto una semilla no germina. Hubo mucho esfuerzo para que él pudiera formarse con grandes maestros y lo logró, pero luego tiene la generosidad de devolverse a Cali para de alguna manera retribuirle a esta ciudad lo que había recibido. Entonces me parece bellísimo que eso se cuente. Bueno, los dramas de Antonio María Valencia son muchos más. La vida de él da para una película espectacular. Sí, que por ejemplo, pueden tratar todo porque es muy compleja la vida. Compleja y extraordinariamente dramática. Hay un documental que hizo Luis Ospina sobre Antonio María Valencia que nos daría para un programa entero. Y ahí todavía está vivo el maestro Figueroa, que lo conoció muy bien. Claro, y está vivo el maestro Mario Gómez Viñes, que hizo la biografía de Antonio María Valencia en 2 tomos, extraordinariamente documentadas, y organizó el archivo composicional de Antonio María. Esos fueron los textos a los cuales yo tuve acceso, al trabajo del maestro Mario Gómez Viñes, que es prodigioso. Fíjate, un chileno viene a Cali, nos dirige el conservatorio y allí se encuentra el archivo de Antonio María Valencia. Le dedicó 7 años de su vida a esa investigación. Sí, es un aporte maravilloso. Un aporte maravilloso.
Ha habido 4 años de investigación y eso ha sido posible gracias a ¿qué, Alejo? Darío, a la Universidad del Valle. Siempre se dice, la labor del escritor es una labor que discurre en soledad. Sí, eso es cierto, pero eso solo parcialmente es cierto, porque esa soledad hay que propiciarla y hay que protegerla. Y en el primer territorio, que es el de propiciar esa soledad, ha estado la Universidad del Valle, que generosamente me ha permitido hacer 2 proyectos de investigación-creación, que son los que están detrás de este trabajo. Entonces, sin eso es imposible, Darío, porque en el ruido cotidiano, no en las labores normales del profesor que entra, sale, no es posible. La universidad me ha descargado unas horas. Entonces, vea, señor López, entonces aquí está su proyecto, vaya, siéntese allá a escribir. Entonces, eso es una soledad que ha sido propiciada institucionalmente por la Universidad del Valle, y este es el momento de expresar con toda claridad una enorme gratitud por la universidad, por mi unidad académica, la Escuela de Estudios Literarios, por mi facultad, por la Vicerrectoría de Investigaciones que están detrás de propiciar esa soledad y favorecerla. Y por otra parte, en el entorno familiar también han cuidado esa soledad. Mi familia, mis hijos, mi esposa, Alejandrita, me dejan allí quietecito, déjenlo que él está allá con ese montón de papeles regados por todas partes. No te mandan a pagar el recibo ni a comprar la leche. Ay, ay, ay. Y cuando vuelvas a entrar, si usted coja pues el libro de lo que Vuelvo digo, otra vez, hermano, porque ahí se le va a uno el aroma. Ay, se le va el aroma. Esa expresión me gusta mucho que la usas. Se le va el aroma. Cuando uno está escribiendo, necesita montarse en esa veta que la fragancia va dejando en el aire y que debe iluminar la pluma para que se surta una verbalidad valiosa. De manera que es una soledad, insisto, propiciada institucionalmente y protegida familiarmente. Alejo, esta es la primera parte de esta entrevista, que vamos la próxima semana a pasar la segunda. Te agradezco mucho de haber estado aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Darío, muchísimas gracias. A nuestros oyentes les deseo un feliz resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao Restrepo. A nuestra productora Chile Sainz Mosquera. Los esperamos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo, en La Palabra en Radio. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio,
domingos 10 de la mañana, por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.